Hola mis amigos, qué bueno que les puedo saludar aquí en mi canal de YouTube y que ustedes se han detenido y están escuchando, así que muchas gracias. He estado pensando en estos días, ustedes saben que una de las cosas que a mí me gusta mucho es reflexionar. Realmente este canal es básicamente reflexiones breves, simples. Eh, una de las cosas que a mí en estos días me ha llamado la atención. ¿Cómo no puede hacer que dos personas que piensan diferente trabajen juntas? Y muchas personas piensan que, bueno, si le pagan, pues trabajan juntas. Pero de eso no se trata, realmente de eso no se trata. En la vida tiene que haber algo más que dinero. En el grupo tiene que haber algo más que dinero, algo más que el deseo de trabajar juntos. Eh, o el mero hecho, perdón, de trabajar juntos. Tiene que haber un compromiso mutuo, un compromiso del uno por el otro. Así que uno no solamente puede ser orientado hacia la tarea, uno también tiene que ser orientado hacia las personas. Y por lo tanto, una persona que trabaja por un lado, hace una labor, desempeña una labor, pero por otro lado también debe impactar y de alguna manera enriquecer la relación que tiene con las otras personas que trabajan en su entorno. Y uno de los casos bíblicos que a mí me llama la atención es el de los discípulos de Jesús. Jesús tenía un grupo de discípulos muy diverso en cuanto a carácter y en cuanto a ideas. Ellos eran, eran, eran una masa homogénea en el sentido a que todos ellos vieron en Jesús el ideal. Vieron en Jesús algo que ellos estaban buscando. Así que ese era el común denominador de todos, de los 12. Ellos veían en Jesús alguien que podía enriquecer su vida en el sentido ideológico, filosófico o espiritual, cualquiera que fueran sus intereses. Pero también por otro lado, entre ellos eran diversos. Y esto lo podemos ver en la manera en que cada uno de ellos enfrenta y enfoca la vida cotidiana con Jesús. De este grupo de 12 hombres, que no los puedo recordar a todos por nombre, sí recuerdo a tres que realmente son instrumentales. Esto es Pedro, Jacobo y Juan. Así que estas tres personas estuvieron juntos en múltiples ocasiones con Jesús. Y una de las más memorables es lo que se llama la transfiguración. La transfiguración. Otra que es muy memorable es la resurrección de la hija de Jairo. Ellos también estuvieron ahí. Pero Pedro era por un lado el individuo que estaba solo porque Jacobo y Juan eran hermanos. Así que pensamos que Jacobo y Juan tenían cierta agenda. Y esa agenda, en esa agenda no contaba Pedro. ¿Ves? Trabajamos juntos, eran los más cercanos, pero Pedro en la agenda de Jacobo y Juan no contaban. Por ejemplo, cuando la madre de ambos, por supuesto, eran hermanos, le dice al Señor, te pido una cosa, que mis hijos se, se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. ¿Ves? Entonces ahí no contaba Pedro. ¿Ves? Ahí no contaba Pedro. Por otro lado, cuando Jesús resucita, que Jesús está hablando con Pedro en esta famosa conversación, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuando eras joven te ceñías tú, cuando seas viejo te ceñirá otro, y dice que Juan estaba mirando, estaba cerca y le pregunta a Pedro, a Jesús, ¿y qué de este? Entonces, o sea, había como cierto cuestionamiento los unos con los otros. Entonces Jesús le dice, si yo quiero hasta que Él venga, que a ti, tú ella anuncia el reino de Dios. Eso es así porque somos seres humanos, porque no pensamos igual.
Pero uno de los pasajes que a mí me llama la atención en el sentido de cómo Jesús rompe esas barreras de individualismo y nos hace ser individuos en comunidad, no individualistas, ¿ves? Individuos, el cuerpo que tiene muchos miembros, pero cada miembro no es independiente el uno del otro, la analogía bíblica. Él envía a Pedro, a Jacobo y a Juan. Están hablando acerca de la cena. Entonces Jesús le dice, en este caso, a dos de ellos, le dice a Pedro y a Juan, y ya saca a Jacobo y le dice, vayan a cierta casa, verán hacia la ciudad, verán un hombre que tiene un cántaro de agua en la cabeza, síganlo. En la casa que entre le preguntan dónde está el lugar para que el maestro haga la Pascua. Entonces ahí ya Jesús rompió con Jacobo. Y si usted mira en el recuento bíblico, usted encuentra que ya Jacobo no se menciona con la frecuencia que en el grupo se mencionaba. Ahora se menciona, después de la resurrección de Jesús, se menciona a Pedro y a Juan. Y de hecho, el más que sobresale en Hechos es Pedro, porque Juan no se escucha hablando. No hay un parlamento de Juan en el libro de los Hechos. Los parlamentos son los de Pedro. ¿Ve? Así que Jacobo queda al lado, ¿verdad? Queda al lado hasta que muere y desaparece del escenario. Muerto por Herodes, y Pedro se escapa, entonces se va por el mundo gentil, y ahí pues se encuentra con Pablo, conversan, está en Roma, en el cautiverio de Pablo, está en Roma también con Marcos. Así que Pedro se sale y se va del escenario del libro de los Hechos, y queda Pablo como el actor principal, después de, por supuesto, el Espíritu Santo, el actor principal del libro de los Hechos. Le digo esto para decirle esto otro. El Señor quiere que trabajemos juntos, y el Señor hace de pensamientos rivales pensamientos colaboradores. En otras palabras, los hace sinergizar, los hace trabajar juntos. En cierto sentido nos da una misión y un propósito. Realmente yo creo que ese momento en que Jesús encargó a Pedro y a Juan a que prepararan la cena pascual fue un momento, una coyuntura, un momento cumbre en su relación de amistad y en su relación de misión, de trabajo, para falta de un mejor término, de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque en el Nuevo Testamento los únicos que usan el vocablo o el nombre Cordero aplicado a Cristo son Pedro y Juan. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en la cena pascual, una de las labores que había que hacer era inspeccionar al Cordero para que no tuviera ningún defecto. ¿Ve? Así que yo me imagino, y este soy yo, me imagino a Pedro y a Juan tocando hueso por hueso el corderito que se iban a comer por la noche. Tocándolo. Cuando Cristo resucita, todo empieza a hacerle sentido. Y de repente desarrollan una relación como nunca. Inclusive antes que Jacobo muriera, ya Pedro y Juan eran los líderes de la iglesia primitiva. Dice, para decir un ejemplo, iban a la hora de la oración, a la puerta llamada la Hermosa, y el cojo extendió la mano como siempre. Y le dijeron, Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el capítulo 4, ¿a quiénes llevan preso? A Pedro y a Juan. ¿Ve? Así que todos estos pensamientos que cuando estaba Jesús
en su ministerio terrenal antes de su muerte y resurrección, ellos lo que querían eran posiciones, ellos querían, era un ministerio egocentrista, narcisista. De repente el Señor rompe a través de las experiencias ministeriales. Y una de las cosas que yo he enseñado y digo es que Dios se nos revela en las tareas que nos encarga. Así que aquella experiencia de preparar la cena, de ese encargo para Pedro y Juan, los transformó, que el resto es historia. Cuando nos pongan a trabajar con personas que no piensan igual, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos una, nos haga sinergizar, nos haga laborar y empujar hacia un mismo propósito. Y termino con lo que dice el pasaje bíblico de Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Ha sido un placer conversar. Será hasta el próximo video. Dale like y suscríbete. Bye.